En una tibia noche vienesa, unos músicos jóvenes se paseaban por las calles. Se detenían en cualquier lugar que les parecía bueno. Sacaban sus instrumentos y tocaban una o dos serenatas. Esto lo hacían con frecuencia, y cuando estaban de suerte, sus melodías llegaban a los oídos de alguno del grupo, cada vez mayor, de amantes de la música, que les arrojaban monedas. En su paseo se detuvieron frente a la casa de un payaso muy conocido y tocaron su repertorio. El cómico, asomándose por una ventana, preguntó quién era el autor de esa música. «Yo», gritó el joven Cacarizo. «¿Y cómo te llamas?», preguntó el payaso. «Joseph Haydn», fue la respuesta. El comediante lo hizo subir a sus habitaciones y cuando Haydn regresó con sus compañeros, llevaba un libreto que le había entregado el payaso para que le escribiera la música porque, según le había dicho, le había gustado mucho y quería oír otra de sus composiciones. Franz Joseph Haydn nació en la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1732 en Rohau y murió el 31 de mayo de 1809 en Viena. Fue el segundo de los 12 hijos de un padre constructor de carros, dotado por cierto de talento musical. De su padre heredó la tenacidad y la fuerza de voluntad. Este buen hombre tocaba muy bien el laúd y se pasaba horas acompañándose o acompañando a su hijo Joseph. Haydn reveló ya en tierna edad sus extraordinarias dotes musicales y fue primero aleccionado en el canto y en tocar instrumentos para un primo suyo, el maestro Frank de Heimburg, hombre muy severo. En 1740, Hoyta, maestro de capilla de la Catedral de San Esteban y compositor de la corte, descubrió al niño de talento, que tenía también una bella voz de soprano, llevándoselo consigo a Viena como infante de coro de San Esteban. Allí, además de aprender el canto, el clave y el violín, recibió también una excelente educación escolar. Pero aunque parezca extraño, ni sombra de instrucción teórica musical. Según la leyenda, Joseph también tocaba los tambores en las procesiones, y como era muy grande se los cargaba un enano jorobado para que pudiera alcanzarlos. Las pagó sirviendo de mozo en la casa de su maestro. Su vida estuvo tan llena de ocupaciones musicales y domésticas que escasamente tuvo tiempo para él. Solo un par de veces Hoyta le llamó junto a sí y le enseñó algunas cosas sobre esto. A pesar de todo, el muchacho ya componía con afán y se planteaba ya problemas más difíciles. En 1745, también su hermano Michael fue tomado como infante del coro de Viena, y Joseph recibió el encargo de enseñarle los principios fundamentales de la música. El hermano le sustituyó completamente como soprano solista, y por esto Haydn, cuando su voz empezó a madurar a la primera ocasión, fue sencillamente despedido. Haydn escribió su primer cuarteto en si bemol mayor en 1755. El barón Fürnberg le procuró en 1759 el cargo de director de música de la capilla particular del conde Morsin en Lukabec, cerca de Pilsen, con el sueldo anual de 200 florines, con lo que Haydn pudo pensar en poner casa. Un detalle interesante fue que cuando se enamoró de Therese Keller y ella prefirió irse al convento que aceptarlo, le escribió un concierto para órgano y se casó con su hermana. Pronto se dio cuenta de que había obrado precipitadamente y que se había equivocado. Su elección fue muy desgraciada, pues su mujer, llamada María Ana, hija del peluquero Keller en Viena, era despótica y quisquillosa, beata y nada entendida de música.
Esta mujer amargó la vida de Haydn cerca de 40 años, sin darle siquiera el consuelo de un hijo. Ana María era fea, carente de musicalidad y llana. A los 47 años, Haydn tuvo su primer amor extramarital. Se enamoró de Luigia Polselli, soprano de 19 años y tez color olivo. Como cantante no tenía grandes disposiciones, pero sí el deseo de engañar a su marido y ser amante de Haydn. Como esta relación comenzó cuando Haydn estaba en los umbrales de una gran inspiración y productividad, los biógrafos más generosos de Haydn le conceden a ella el mérito de haberle despertado sus emociones aletargadas y de haberle abierto nuevos horizontes en expresión musical. Luigia ya tenía un hijo de 2 años, Pietro. Cuando llegó Esterházy, ella tuvo un segundo hijo, llamado Antonio, en su 3er año allí. Tanto ella como su esposo creían que él era el hijo natural de Haydn, aunque el mismo Haydn nunca lo admitió, al menos por escrito. Haydn, que hasta ahora no tenía hijos, le gustaban tanto a Pietro como a Antonio. Él les dio instrucción musical y se convirtió en su tutor en la muerte de su padre legal en 1792. Haydn llevó a Pietro a su hogar de Viena, continuó sus instrucciones y le consiguió un puesto como profesor de piano en un hogar aristocrático. Pietro murió de tuberculosis en 1796 y Antonio se convirtió en violinista en la orquesta de la corte de Esterházy en 1803. En el año 1781 conoció a una persona que ejerció una gran influencia en su vida creadora, y no solo en la de él, sino en la de toda la música europea. Conoció a Wolfgang Amadeus Mozart. En temperamento y en experiencia eran los dos polos opuestos. Haydn era provinciano, torpe y muy consciente de su rostro cacarizo. Mozart tenía 25 años, la mitad de los de Haydn, citadino, brillante intérprete del clavecín, nervioso y de temperamento fuerte. A pesar de estas diferencias, los dos grandes hombres fueron muy amigos desde que se conocieron y se buscaban siempre que podían. En cuanto a Haydn, en una ocasión le dijo al padre de Mozart: «Ante Dios y como hombre honrado que soy, le digo que su hijo es el compositor más grande que he conocido en persona y por reputación». En 1787, el violinista Salomón, que daba conciertos de abono en Londres, logró hablar personalmente con Haydn y llevarle consigo a Inglaterra. Prometió a Haydn la suma de 700 libras esterlinas si éste se comprometía a dirigir personalmente 6 nuevas sinfonías en Londres. El éxito correspondió plenamente a la expectación. A finales de junio de 1792, Haydn volvió finalmente a su patria, y por la insistencia de su esposa, que deseaba comprar una casa en Viena. En Bonn, donde la capilla electoral le ofreció un almuerzo, conoció al joven Beethoven, que poco después fue su discípulo. De Bonn, Haydn fue a Frankfurt, donde su príncipe le había mandado ir para la coronación del emperador Francisco II, y a fines de julio regresó con él a Viena. Entretanto había muerto Mozart, el 5 de diciembre de 1791. En 1794, entre sus alumnos tenía uno muy arrogante, Ludwig van Beethoven, que había ido a Viena a estudiar con Mozart
y se había resignado a estudiar con él. Por lo menos fue lo suficientemente delicado para no decírselo. Haydn aguantaba el tormentoso temperamento de Beethoven lo mejor que podía, aunque detrás de él lo llamaba ese gran mogol. Haydn no solo era aclamado en el extranjero, también la patria le fue pródiga en honores. Haydn no había aún llegado al apogeo de su celebridad. A la edad de 65 años escribió La Creación y Las Estaciones. Sus dos obras magnas, ambas están compuestas sobre versiones de poetas ingleses. La Creación, sobre una poesía que Ridley sacó del Paraíso Perdido de Milton para Handel, y Las Estaciones sobre una poesía de Thomson. La Creación fue ejecutada por primera vez el 29 y el 30 de abril de 1789 y Las Estaciones el 24 de abril de 1801 en el Palacio del Príncipe Schwarzenberg. En el año de 1801, Haydn, cansado y artrítico, estaba convencido de que su vida creadora había terminado ya. Cuando sus inflamadas piernas le permitían, se presentaba en público a dirigir sus obras y el resto del tiempo lo pasaba con bolígrafos y preparando un catálogo exhaustivo, aunque no exacto, de sus composiciones. Cuando las tropas napoleónicas bombardearon Viena en 1809, Haydn ya había leído su generoso testamento a los de su casa. Cuando las explosiones comenzaron a estremecer su lugar, reunió a sus amigos y sirvientes y les dijo: «No se asusten, niños. Donde está Haydn, nada les pasará». Y nada les ocurrió. Además, Napoleón se encargó de que una guardia de honor estuviera a la puerta de la casa del compositor. Murió pocos días después de la entrada de los franceses en Viena. La ocupación enemiga fue un gran dolor para su corazón, fiel al emperador y a su patria.